Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy que nos encontramos ante tu presencia, queremos ofrecerte este curso del día de hoy, que vamos a tomar este tiempo para formarnos, para seguir descubriendo nuestro caminar por este mundo y la misión que nos tienes preparada a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ilumines con la luz del Espíritu Santo, nos guíes por sendas de vida buena y que por medio de nosotros también santifiques a nuestros hermanos. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar sobre todos los términos sobre la predicación de la palabra de Dios y vamos a entrar en materia sobre la parte de la exposición o cuando nos piden dar un retiro o cuando realizamos una liturgia de la palabra. Cómo predicar, ¿sí?, la palabra de Dios. Entonces, vamos a comenzar haciendo un ejercicio. Les voy a pedir que tengan Biblia en mano, ¿sí? Y les voy a dar unas citas bíblicas, ¿sí? Miren, primer recomendación cuando nos toque predicar la palabra de Dios. Cuando nos toque predicar la palabra de Dios y nosotros seamos los que vamos a exponer la predicación, vamos a exponer la palabra de Dios, nosotros podemos elegir. Esto sobre todo pasa cuando nos invitan a un retiro. Por ejemplo, nos pueden invitar a un retiro y nos dicen: ¿sabes qué, ministro? O ¿sabes qué, catequista o encargado de liturgia? Quiero que des un tema. El tema va a ser el amor de Dios. Tú eliges la cita bíblica, tú eliges lo que vas a hablar. Nosotros nada más te damos el tema. Entonces ellos te dan el tema, pero tú pues no sabes en realidad pues qué vas a predicar, qué lectura tomar, etcétera, ¿no? De la misma manera, cuando son ministros y les toca exponer el Santísimo y les toca preparar la hora santa, pues también no hay quien nos diga toma esta cita bíblica, sino te dice a lo mejor el sacerdote: pues yo lo que quiero es que tenga la temática sobre el bautismo, o que quiero que esta semana hable sobre la conversión, etcétera, ¿no? Entonces no sabemos en realidad a ciencia cierta qué texto tomar y cómo predicarlo. Yo les voy a dar la primera recomendación, y eso si es posible anótenlo por ahí en su cuaderno, en una libretita. Primera recomendación para poder predicar la palabra de Dios: cuando elijamos un texto, lo tenemos que elegir del Nuevo Testamento, es decir, de cualquiera de los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas o Juan, ¿sí? Entonces, recomendación: cuando nos toque predicar la palabra de Dios, ¿sí?, en las diferentes circunstancias, a lo mejor nos piden dar un retiro, nos piden exponer el Santísimo, nos piden dar una plática con los papás y padrinos del catecismo, X o Y, y vamos a predicar la palabra de Dios. ¿Qué texto debo de tomar? Si yo lo voy a elegir, tengo que elegir un texto del Nuevo Testamento, de preferencia de los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Podemos elegir las cartas paulinas, sí, Hechos de los Apóstoles, carta a los Romanos, carta a los Filipenses, Tesalonicenses, etc. Sí es posible que tomemos estos textos. ¿Por qué no recomiendo los textos del Antiguo Testamento? Porque son textos que en su momento nos van a llegar a confundir, como el libro del Levítico, el libro del Deuteronomio, que son libros que hablan más como un instructivo. Nos van a ir desarrollando una serie de reglas, de normas, de ciertas cuestiones que fueron creando las primeras comunidades en aquel tiempo, ¿no? Cómo expresaban su fe a Dios. Entonces, algunos textos del Antiguo Testamento suelen ser un poco confusos en su explicación. Por eso, siempre les digo, la primera recomendación es que podamos tomar un texto del Nuevo Testamento, ¿vale? Y para ello les voy a distribuir ahorita algunas citas bíblicas que quiero que ustedes tomen en cuenta. Para predicar la palabra de Dios tenemos que explicar, ¿sí?,
¿De qué trata el texto? Bueno, la historia nos habla primero de una parábola. O sea, el hijo pródigo no existió, no era real, era una parábola que Jesús platica a sus discípulos para exponer el sentido de la misericordia, el sentido de este signo del pecado también, que nos lleva precisamente a la muerte. Entonces, analizando desde ahí, nosotros debemos presentarle a las personas en la predicación cómo suceden los hechos en el texto, pero de manera desmenuzada. Es decir, nosotros le vamos a desmenuzar el texto y le vamos a decir, el texto del hijo pródigo pues nos habla de que Jesús les platica una parábola a sus discípulos y les dice que había un hombre que tenía dos hijos, el menor y el mayor. Nunca mencionan los nombres de estos hijos. Y el que cayó en pecado pues fue el hijo menor, porque el hijo menor exigió la parte de su herencia, malgastó su dinero, llevó una vida desordenada y pues llegó al punto donde fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a cuidar cerdos. Y él se preguntara, había deseado llenarse el estómago con las bellotas que se daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacita este hijo pródigo y se pregunta, ¿no? ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Ese me muero de hambre, es decir, me muero de esa ausencia de mi padre. No está conmigo mi padre. Entonces, ya vamos explicando qué dice el texto. Y como segundo punto, muy importante para predicar la palabra de Dios, es cómo puedo adaptar la palabra de Dios a los tiempos que estamos viviendo. A nivel general, cómo este texto lo podemos aplicar en alguna situación específica de la vida. Cuando los padres educan a sus hijos, poner ejemplos, ¿no? Ahora, después de adaptar la palabra de Dios a los tiempos que estamos viviendo, dar el siguiente paso, no hablar simplemente todo bonito, lo que es la palabra de Dios, sino ahora, ¿qué me exige a mí el haber escuchado esta palabra de Dios? Al escuchar el Evangelio de San Lucas, entonces yo tengo que ser una persona más bondadosa, no malgastar mis bienes, tomar buenas decisiones. Es más, lo que estoy aportando al mundo, porque muchas veces aportamos en otros lados, pero al mundo no le hemos aportado nada. Tenemos que aportar algo. Y desde ese sentido, tenemos que ir aprendiendo, ¿sí?, a cómo aterrizar la palabra de Dios en la vida de las personas. No solamente se trata de decirles de lo que trata el texto, sino que al final tenemos que cerrar con broche de oro la predicación, poniéndoles una actividad, una tarea o poniendo de manifiesto la conversión. Es decir, después de la predicación, la tarea de los que se pueden confesar, váyanse a confesar, invitarlos a que bauticen a sus hijos, invitarlos a que participen en algún servicio pastoral. Entonces, de esa manera ya estamos aterrizando la predicación, no una predicación que solamente se queda así en el aire como papalote y después el aire o el viento se lo lleva, no, sino la predicación tiene que ser algo que se establezca en el corazón de la persona que está recibiendo esa predicación, y después de haber escuchado la palabra de Dios, meditándola, llevarla a su corazón, ahora la ponga en práctica. Esa es la intención de una predicación, poner en la práctica nuestra vida en Dios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces 3 pasos. Primero, explicarles qué me dice el texto. Segundo, cómo adaptar la palabra de Dios a los tiempos que estamos viviendo. Y punto número 3, aterrizar lo que el texto ya está diciendo, pero en mi vida personal. ¿Cómo puedo llevarlo a mi vida personal? Cada uno de los textos que ustedes eligieron. ¿De acuerdo? Bueno, como segundo paso, ¿cómo puedo adaptar este texto a los tiempos que estamos viviendo en el mundo? Sí, por ejemplo, mencionar a la actual decisión del Santo Padre, lo que está haciendo, los diferentes movimientos. Podemos incluir el movimiento familiar cristiano, el catecismo, la liturgia, ¿sí? Estas necesidades en las que se encuentra nuestra iglesia, por ejemplo, también, ¿no?, la necesidad de que hoy en día pues ya no hay tantas vocaciones al sacerdocio, ya nadie quiere ser sacerdote, ¿verdad?
Todos esos puntos irlos tocando conforme el texto se pueda adaptar, ¿sí? O sea, no siempre podemos hablar de la vida sacerdotal, pero si el texto se adapta, se puede hablar de la vida sacerdotal, de la vida consagrada. Y como tercer punto es entonces aterrizar o concretizar lo que el texto me está diciendo en algo en concreto, ¿sí? Es decir, no solamente dejar la idea volando, sino esto que estoy leyendo, esto que estoy entendiendo, ¿cómo lo aplico en mi vida diaria? ¿Sí? Siendo humilde, llegando al trabajo temprano, haciendo mis deberes, mis quehaceres, cuidar más a mi pareja, dedicarle más tiempo a mis hijos. ¿Cómo puedo adaptar eso ahora en la vida personal de cada quien? ¿De acuerdo? Los primeros que tienen que comprenderla son ustedes, porque ustedes la van a predicar, ¿sí? Entonces les voy a dar unas herramientas para ahora nosotros poder comprender mejor el texto que les acabé de dar. Hay 3 formas de poder predicar la palabra de Dios. Número 1, la lección divina. La lección divina es el proceso más rápido para dar una predicación. ¿Por qué? Porque la lección divina, si ustedes buscan, es el proceso de hacer oración con la palabra de Dios. Por eso se llama lección divina. Lección es lectura divina, ¿sí? Porque leemos la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo. No siempre se lee la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos leyendo algunos textos sagrados, pero no a la luz del Espíritu Santo, sino estamos leyendo algunos textos para comprenderlos desde la materia, ¿no? Estamos estudiando los textos, ¿sí? Estamos tratando de comprenderlos, pero no estamos haciendo oración con la palabra de Dios, porque en ningún momento empezamos ahorita a hacer un canto, empezamos a hacer una alabanza para poder leer la Biblia, ¿no? Entonces la lección divina es un ejercicio que se logra a través de esta lectura divina, ¿no? Y va por pasos, ¿sí? Primero se lee el texto, luego se vuelve a releer y se van haciendo preguntas. ¿Qué me dice el texto? ¿Cuáles son los personajes del texto? Etcétera. Tercer paso de la lección divina, ¿qué me dice ahora ese texto a mí? No en general qué dice, sino qué me dice a mí. O sea, ¿qué entiendo de ese texto? Siguiente paso de la lección divina es entonces cómo lo adapto a mi realidad. Esta palabra de Dios, ¿cómo la adapto a lo que me está pasando? Siguiente y muy importante, la lección divina, después de entender ese texto en mi vida, voy a tener que redactar una oración. Por eso se llama lectura divina, porque redactan una oración a la luz del Espíritu Santo, en resumen de lo que el texto habló y de lo que te trató de decir el texto y de lo que puedes tú aportar al mundo con ese texto bíblico. Entonces eso es la lectura divina, la lección divina. Luego existe otro medio para comprender la palabra de Dios, la liturgia de las horas. Sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con la liturgia de las horas. Sin embargo, la invitación está ahí, que ustedes puedan adaptarse a la liturgia de las horas, que puedan adquirir un libro de la liturgia de las horas, ¿sí? Para que ustedes comiencen a rezar. Cuando ustedes empiecen a rezar la liturgia de las horas, se van a ir familiarizando. Se van familiarizando con la parte de los salmos, las lecturas bíblicas, ¿sí? Y entonces cuando ustedes llegan a proclamar o a predicar la palabra de Dios, se les va a hacer muchísimo más fácil, porque ya llevan esta escuela de la liturgia, ya saben cómo mover la liturgia, ya saben lo que está diciendo, incluso se van a estar aprendiendo los cánticos de memoria. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuente de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho por boca, etcétera, etcétera. Ese cántico yo ya me lo sé porque todos los días lo rezaba con la liturgia de las horas. Hoy en día sigo rezando la liturgia de las horas, ¿sí? Y ya me lo sé de memoria. ¿Por qué? Porque te vas familiarizando con los salmos. Por ejemplo, en la liturgia de las horas hay un salmo que se hace los días viernes. Siempre los viernes en la liturgia se conoce como los viernes penitenciales, ¿sí? Y en la liturgia de las horas hay un viernes que se hace el Salmo 50. Normalmente los viernes se hace el Salmo 50. Y el Salmo 50 siempre dice,
Habla sobre el perdón. Habla sobre pequé, Señor, ten piedad y misericordia de mí. Habla de este hombre que invoca a Dios, ¿sí? Pidiéndole perdón. Y justo se los voy a leer. Salmo 50. ¿Sí? Ustedes lo pueden verificar, ¿sí? En la Biblia les va a aparecer como Salmo 51, ¿sí? Y entre paréntesis 50. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Pues en mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Bueno, continúa el Salmo 50 porque está largo, pero habla precisamente de esta invocación a Dios pidiéndole misericordia, ¿sí? Y si ustedes rezan la liturgia de las horas, se van a adaptar y se van a familiarizar, que van a conocer los salmos, ¿sí? Y hay una actividad muy bonita en la liturgia de las horas que a veces se conoce como la resonancia, ¿sí? Después de leer ya que conozcan un poquito sobre la liturgia de las horas, la liturgia de las horas tiene un cuerpo. El cuerpo de la oración son 3 antífonas o 3 salmos. Después de recitar los 3 salmos, el que dirige la oración puede decir, vamos a hacer una resonancia de las 3 antífonas. Todos, de manera salteada, van a decir en voz alta una estrofa de lo que les haya gustado de alguno de esos 3 salmos. Bueno, a mí me gustó este que dice, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta. Otro va a decir, a lo mejor otro, escucha pueblo mío, que te hablo, Israel, declaro en tu contra. Otra persona va a decir otra frase que le gustó. Y esas frases que vamos escuchando en los salmos, en las antífonas, se te van impregnando porque los vas rezando del diario. Es como ahorita ustedes ya saben que cómo persignarse, ¿verdad? Porque pues es de todos los días. Cuando rezamos la liturgia de las horas, pues ya hay salmos que vas identificando, te vas familiarizando. Y eso mismo lo ocupas para predicar la palabra de Dios, porque estás familiarizado con la palabra. Y el tercer punto para comprender la palabra de Dios es el catecismo de la Iglesia Católica. Literalmente ustedes pueden ir al catecismo de la Iglesia Católica y preguntarle al catecismo de la Iglesia Católica sobre el texto de San Lucas. Y les va a decir, San Lucas pretendía esto y esto y esto, ¿sí? El texto del capítulo 4 nos va a hablar de esto, ¿sí? Ahora, otra forma de comprender al mismo tiempo con el catecismo de la Iglesia Católica es las explicaciones propias de la Biblia, que vienen después de la línea de separación. En la parte de hasta abajo, como pie de página, van a venir textos en letras pequeñas, y esos son explicaciones de los versículos de la Biblia, ¿sí? Entonces estas son las estrategias para que comprendamos de mejor manera pues cómo predicar la palabra de Dios.